vamos a ver la multiplicación de expresiones algebraicas. Entonces, en la multiplicación de expresiones algebraicas, como ya he dicho antes, se cumple la propiedad de distributividad. ¿Ok? La distributividad se cumple en la multiplicación de expresiones algebraicas. Ven el caso, aquí A y B y C, D son variables literales. Cuando se multiplican, se cumple la propiedad distributiva, es decir, se multiplica el primero por el primero por el segundo, después el segundo por el primero y el segundo por el segundo. ¿Ok? Y aquí está el resultado, pueden hacerlo en casa, cojan su cuaderno y háganlo. No se lo aprendan de memoria, simplemente vean de qué va la propiedad distributiva. ¿Ok? Ajá. También tenemos que entender que las expresiones con igual parte literal se multiplican usando las reglas de exponenciación. Y la parte literal distinta solo se ponen una consecutiva a la otra indicando que están multiplicándose. ¿Qué quiero decir aquí? Por ejemplo, que x por x es x al cuadrado. Cada vez que ustedes vean x al cuadrado, recuerden la propiedad de exponenciación, o de potencia. Si yo tengo a al cuadrado, esto significa que esto es a por a. Si yo tengo x al cubo, esto significa, por las propiedades de potencia, la propiedad básica de la exponenciación o la potencia es que x al cubo es x por x por x. ¿Ok? Aquí también podemos ver el ejemplo. Aquí estamos viendo los ejemplos, ¿no? Ven el primero, x por x al cuadrado. X por x por x al cubo. X al cuadrado por x al cubo. Aquí se aplican las propiedades de potenciación, es que dos exponentes de igual base, se mantiene la base y se suman los exponentes. Aquí en x por y simplemente ponemos una al lado de la otra porque no podemos hacer más, porque evidentemente no conocemos quién es x, quién es y, porque si sabemos que x es 2 y y es 3, 2 por 3 es 6, pero como x no lo conocemos y y tampoco, es decir, son variables, en vez de poner x por y, ponemos x y juntos, que significa lo mismo. Igual el último caso, z por x por y, z x y, ¿ok? Entonces nada, cuando estemos multiplicando variables, si son iguales, se aplican las reglas de los exponentes, todas las reglas que vimos antes. Y si son distintas, simplemente se ponen una al lado de la otra, que lo que está haciendo es que está diciendo que hay un producto ahí. Ajá. Y aquí vean, aquí estamos combinando ambas reglas, aplicamos el proceso distributivo, sería todo esto, el proceso distributivo, vean, pero x por x es x al cuadrado. Menos 3 por x por y, como son distintas no podemos hacer nada y queda este término. Y por x tampoco podemos hacer nada, se pone junto y 3 por y es menos 3 por y al cuadrado, porque y por y es y al cuadrado. Y ahí listo. Ahí estamos aplicando, es decir, variables iguales cuando están multiplicando se aplican las propiedades de las potencias y cuando son variables diferentes se quedan iguales y también decir que la multiplicación obedece la propiedad distributiva. Y ahí está, aplicando ambas, tenemos esto último. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejercicios de multiplicación algebraica. Vean estos los ejemplos, aquí los dejo, si quieren pausen el video, dedíquense a hacerlo, apliquen la propiedad distributiva y las propiedades de la potencia en caso de que las variables sean iguales. Den pause, cojan su cuaderno, resuélvanlo, yo lo voy a resolver ya. En el primer ejercicio, vean, vamos a multiplicar, esta es la propiedad distributiva, primer término por el primero del segundo factor y el primer término por el segundo del segundo factor. Luego el segundo término del primer factor por el primer término del segundo factor y el segundo término del primer factor por el segundo término del segundo factor. Cuando hacemos esta multiplicación quedaría esto, 4x que multiplica a 2x menos 4 por 4 por x por y más 3y por 2x menos 3 por 4 por y por y. Ajá, procedemos a resolver esto. El primer término, ¿cómo resolvemos? Sería, multiplicamos variable con variable y número con número, sería 8 por x al cuadrado. Porque recuerden que x por x es x al cuadrado. El segundo término, menos 4 por 4 es menos 16. Y x por y quedaría así mismo porque no podemos hacer más. El siguiente término, 3 por 2 es 6.
Si multiplicamos número con número y variable con variable, 3 por 2 es 6 y x por y lo dejamos así mismo, no podemos hacer más. Y en el último caso sería menos 12 por y sería y cuadrado. Y lo último que tenemos que hacer es sumar o restar en caso de que sea necesario. Aquí sí podemos sumar o restar. Vean, x cuadrado no lo podemos sumar con y cuadrado porque no son variables iguales. Pero en este caso, xy y xy son partes que se tienen en común, por lo tanto sí podemos sumarla o restarla y quedaría el ejercicio finalmente quedaría de esta forma. 8x cuadrado. Procedemos a mantener xy en común y sumamos menos 16 más 6, que sería menos 16 más 10, menos 10. Y el último término, menos 12 y cuadrado. Ahí tenemos. Ese es el resultado final. Vean el resultado final que no podemos hacer más nada. Las variables, todas las partes literales son distintas en los tres monomios. Por lo tanto, no podemos hacer más nada y ahí queda el resultado del ejercicio. El próximo lo vamos a ver en pizarra, así que avanzamos. Bien, entonces en esta parte, ya después de haber visto la multiplicación de expresiones algebraicas, vamos a pasar a la división de expresiones algebraicas. Vamos a aplicar las reglas de división en la aritmética, teniendo en cuenta que dos variables iguales representan el mismo conjunto de números, por lo tanto, cuando dividamos va a ser igual a 1. Esto es importante, miren. Aquí vamos a dividir simplificando términos en común. Esa va a ser la herramienta que vamos a utilizar. Vamos a simplificar términos en común. Como mismo en la aritmética, si tenemos 5 entre 5, evidentemente 5 entre 5, ¿cuánto es? 1. En la aritmética, si tenemos 25 entre 5, sabemos que 25 es 5 al cuadrado, entre 5 es 5, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Si tenemos términos en común, recuerden que una variable representa un conjunto de números. Y representa otro conjunto de números. Son conjuntos distintos porque es X y Y, la estamos diferenciando. Pero X y X representan el mismo conjunto de números. Por lo tanto, X entre X es igual a 1. ¿Por qué? Porque representan el mismo número o el mismo conjunto de números. Por lo tanto, X entre X, y esto es importante, X entre X igual a 1. Se simplifica. Son la misma variable, en la misma parte literal, representan el mismo conjunto de números, por lo tanto, cuando se divide se simplifican. Vean el siguiente caso. 2x entre x. 2x entre x tiene en el numerador tiene un número y una variable, y en el denominador tiene un número y una variable. El número en el numerador es 2 y el número en el denominador es 1, y la variable es la misma. Como la variable es la misma, podemos simplificarla, la dividimos y nos quedaría 2 entre 1, que es igual a 2. Vean el siguiente caso. El siguiente caso es x entre 2x. Como representan la x es la misma variable, simplemente se simplifican y quedaría 1 entre 2, que es un medio. Y aquí vean 8x entre 4x, las x se eliminan y 8 entre 4 es 2. Y ahí está el resultado. Entonces vamos a dividir haciendo esto. Simplificamos términos semejantes y listo. Esa sería la división. Por ejemplo, vamos al siguiente. 6x entre 3 dividido para 3. 6x dividido para 3, dividamos 6 entre 3 es 2 y la x queda textual porque no podemos simplificarla con nada. X entre y, como son variables o literales distintos, no podemos simplificarlo, quedaría x entre y z entre y lo mismo, ¿verdad? Vamos al último ejemplo. Cuando estamos dividiendo aquí variables, pero unas están elevadas a una potencia y la otra no, aquí vamos a aplicar las propiedades de los exponentes que estudiamos en la aritmética. Ajá. Exponentes de igual base, se mantiene la base y se restan los exponentes. Esto es lo que vamos a aplicar aquí. Esto es lo que vamos a aplicar aquí. Vean, en el numerador está x cuadrado y en el denominador está x. La parte literal, la base es la misma, se mantiene la base y se restan los exponentes. 2 menos 1, 2. Ahí está. 2 menos 1 es 1, disculpen, aquí a la 1 es x. Y 6 entre 3 es 2. Este es el resultado. Ven aquí también aplicamos propiedades de los exponenciales, mantenemos la base y restamos los exponentes. 3 menos 4 es menos 1 y x a la menos 1, 1 sobre x. Ven el resultado. Y aquí también 25 entre 5 es 5 y z a la 8 entre z a la 6, se mantiene la z y se restan los exponentes. 8 menos 6 es 2, por eso el resultado es z a la 2.